En el campo de la filosofía de la comunicación y de la teoría de la comunicación hay una disciplina, un campo del saber que se llama análisis del discurso y teoría del discurso, que no es lo mismo que análisis del contenido. El análisis del discurso, en este caso aplicable también al discurso presidencial, estudia y analiza lo que es el sentido del discurso, y el análisis del contenido se refiere más bien al contenido del texto. El análisis del discurso como herramienta de análisis y de investigación es aplicable en este caso al discurso del señor presidente de la República. Este es su segundo discurso de rendición de cuentas ante la nación en su periodo de gobierno, que es de 18 meses, un año y medio. Los ejes temáticos fundamentales fueron la pandemia, sobre todo, la economía y el anuncio de obras en remodelación o en construcción. Pero el presidente abarcó prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, que no todos, siempre hay aspectos que quedan apenas esbozados o se ignoran. A mí, aparte de los lugares comunes que se dicen desde ya, las frases ya reconocidas dichas por discursos presidenciales de otros gobernantes, de que somos la economía que mayor crece en el Caribe, que tenemos el mayor crecimiento económico de América Latina, que hemos superado la pandemia, un tanto sobreoptimista del presidente, porque no sabemos si podrían aparecer nuevas, hemos tenido 5 olas de pandemia y podrían aparecer otras, y un virus mutante, o sea, no podemos de esto como dar por terminado, y el mérito de que somos un modelo, de acuerdo al presidente, en la lucha contra la pandemia a nivel mundial. Eso es muy típico de nosotros, los dominicanos, eso de que somos modelos, somos patrón, eso es muy propio de nuestra cultura, de creernos el ombligo del mundo, y eso permea a todos los presidentes, a los funcionarios, a los intelectuales, a los comunicadores. Pero aparte de esto me interesan el tema que yo, como profesor universitario y gestor académico cultural, me preocupa el arte y la cultura. A mí me preocupa, suelo echar en falta y lamentar que el presidente de la República casi nunca hable de la cultura o de las políticas culturales necesarias de implementar en este país, por ejemplo, en la gestión de industrias culturales y creativas. Casi nunca aparece, se suele confundir la educación con la cultura, cosas distintas, la inversión en educación con la inversión en cultura, en políticas culturales, en gestión cultural, en los pueblos, por ejemplo, el desarrollo de capacidades, de grupos, qué es la promoción y el fomento de los valores culturales identitarios. Se suele confundir también el turismo con la cultura. Él anuncia la revitalización, remodelación de la zona colonial como patrimonio, como legado histórico, pero una cosa es turismo y otra cosa es la cultura. Nuestro turismo carece de una visión amplia, integral, holística, que incluye lo que somos como pueblo, como nación. La marca de país, esa supuesta marca identitaria, es una marca de sol, arena, playa, hoteles. El presidente agrega cultura, pero ese concepto es muy light, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de cultura, hablamos de una totalidad orgánica. La cultura es todo lo que hace un pueblo, no solamente las obras artísticas creadas. Entonces, hace falta una mayor presencia, y el sector cultural lo demanda, del sector cultura en los discursos presidenciales. Obviamente, hay cuestiones palpitantes, prioritarias, como la economía, la salud, la vivienda, el tema de la inflación, pero no podemos, un presidente de la República debe dirigirse a la totalidad de la nación, a todo el mundo, a todos los grupos. Y así como las campañas presidenciales, por la búsqueda del voto, se incluyen todos los sectores, así también debe aparecer en la rendición de cuentas. Es curioso que él no haya mencionado, el presidente, o no se le haya sugerido, quizás un error de los asesores. Por ejemplo, el presidente en septiembre del 2021 aprobó el reglamento de aplicación de la Ley de Mecenazgo Cultural, el reglamento 558-21, que es el que le da realmente operatividad y funcionalidad a la Ley de Mecenazgo Cultural, la llamada Ley de Incentivo y Fomento del Régimen de Mecenazgo Cultural en la República Dominicana, la Ley 340-19, que fue aprobada por el expresidente Danilo Medina en julio de 2019. No hay mención. Importante, no hay ninguna mención. Es importante que en el campo de la cultura, pues esa ley de mecenazgo que ya tiene su reglamento empiece a
funcionar, es decir, que se cree el Consejo Nacional de Mecenazgo, que se elija la Dirección Nacional de Mecenazgo, que el Ministerio de Cultura se involucre más en todos estos aspectos. Lo que me interesa a mí, por lo general, bueno, como una visión general, el presidente pues, sigue la línea discursiva, como dije antes, de los discursos presidenciales, es como un esquema o un patrón. Hay los datos económicos de crecimiento, del crecimiento interanual, el crecimiento de la economía, y luego empieza de una manera sensata, con un largo rosario de cifras, anuncios de casi 500 obras, entre las cuales no se distingue entre las obras en remodelación, las obras en construcción o las obras en continuación, que suelen llamarse paralizadas, es decir, obras que pertenecen al gobierno anterior. Y termina de una manera eufórica, efusiva, exultante, llamando a la unidad, llamando a los dominicanos a unirse para vencer en las circunstancias, los factores externos que nos afectan, la crisis sanitaria, la crisis económica y los posibles efectos de la reciente guerra entre Rusia y Ucrania. El presidente Abinader es un presidente decente y democrático, pero los ciudadanos que estamos con él o votamos por él, debemos mantener sobre todo un espíritu crítico, un sentido crítico constructivo, precisamente para que mejore su gestión de gobierno, pueda ser la mejor de las gestiones posibles.